Se mantiene un permanente temor en Antofagasta debido a las réplicas del terremoto grado 7,8 que ocurrió en la madrugada del domingo. Expertos japoneses afirman que la resistencia del suelo impidió que ocurriera una tragedia similar a la de Kobe en su país. Una importante reunión se realizó esta semana entre el presidente Eduardo Frei y el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet. El gobierno calificó este encuentro de positivo y constructivo. Polémica provocan las declaraciones de Javier Ascargorta. Afirmó que era objeto de actitudes xenofóbicas. El técnico de la selección nacional sostuvo que continuará con el plan de Francia 98, pero con cambios sustanciales en el equipo. En Estados Unidos, el huracán Erin recobró fuerza a medida que se acerca a las costas del Golfo de México y azotó por segunda vez el estado de Florida. En Colombia se agrava la situación política por el presunto financiamiento del narcotráfico al Partido Liberal del presidente Samper en la campaña presidencial. Fernando Botero, ministro de Defensa, renunció al cargo. El presidente Eduardo Frei promulgó la ley que reajusta las pensiones de los jubilados y las subvenciones escolares. Estas se financiarán con el nuevo impuesto a la benzina y los cigarrillos. El fuerte terremoto de Antofagasta logró esta semana algo que parecía no pensado hace algunos días, y es sacar la atención de los chilenos del tema que venía siendo casi permanente y constante en las últimas semanas, para volcarlo hacia la preocupación de lo que estaba pasando en la zona norte. Sin embargo, al igual que el fuerte remesón de Antofagasta, las réplicas han mostrado verdaderamente que el temblor había causado mucho más daño de lo pensado. En las relaciones cívico-militares, lo sucedido en las últimas semanas también ha demostrado que los quiebres en los temas y en las relaciones entre el gobierno y el poder militar eran mucho más importantes de lo que se pensaba hace algún tiempo. Este es el tema que vamos a conversar esta tarde con nuestros invitados. De inmediato se los voy a presentar. Tenemos al senador Sergio Vitar, senador del PPD por la zona norte, y tenemos al general Ernesto Videla, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y un hombre importante en el tema de la mediación. Y yo quisiera, porque ya habíamos estado conversando con Víctor Gamis, presidente de la Bienal, sobre la ciudad que queremos. Ese es el tema y el título que tendrá la Bienal este año. Yo quizás debería nombrar este bloque, ¿qué país queremos y qué país tenemos en este momento? Quizás partir, general, preguntándole, porque yo creo que todo lo que ha venido sucediendo en todas estas últimas semanas, a partir del fallo en el caso Letelier, hemos tenido declaraciones de un general y un brigadier que han dicho que no iban a ir a la cárcel desafiando abiertamente un fallo judicial. Hemos tenido movimientos importantes, más de 400, 500 oficiales con sus familiares frente a Punta Peuco. La agencia UPI decía que había habido aquí un golpe. Otros más eufemísticamente han hablado de golpe blando. Pero en definitiva todos nos damos cuenta aquí en nuestro país de que algo ha pasado importante. Las bolsas de comercio lo han reflejado, los diarios internacionales lo han reflejado, incluso las comisiones del Senado norteamericano han dicho que hay que tener ojo y esperar lo que está sucediendo en Chile y ver si el poder militar acata al poder civil para seguir adelante, por ejemplo, con el fast track. Entonces la pregunta es, ¿cómo define usted lo que nosotros vivimos hace algunas semanas? ¿Fue un golpe? ¿Fue una manifestación? ¿Fue una intervención en el área política, los militares? ¿Cómo lo define en general? Me va a permitir primero, antes de responder la pregunta que me hacen, dejar claramente establecido que no soy vocero, mandatario, oficioso del ejército, no represento corriente política alguna en las expresiones que he emitido y que voy a emitir hoy día, y que sencillamente lo único que me anima es tratar de colaborar al entendimiento en este país. En un plano que conozco, son 35 años que tengo en la carrera de las armas, en el ejército, y esa es la única autoridad que esgrimo para hablar, para estar en desacuerdo con lo que yo diga, pero dejo claramente establecido que no represento a nadie. Ahora, yo quisiera agregarle una cosa, al igual que los miembros de la Iglesia, que nunca pierden su calidad y su título, ¿no es cierto?, de obispo, o es un carácter indeleble, los militares pasa lo mismo. Así es. Una vez tuvimos aquí un general en retiro y nos pidió explícitamente que no dijéramos general en retiro, porque el carácter de general se mantenía para siempre. Y el hombre de armas seguía siendo hombre de armas y muy ligado a su institución
hasta que moría. Así es. Así que es un paréntesis que yo también quiero agregar. Qué bueno, qué bueno. Lo que ha pasado en este último tiempo es una manifestación de una situación que se venía arrastrando hacía mucho tiempo, pero que dice directa relación con lo que se plantea al comienzo, o sea, ¿qué país queremos? Yo no me quedaría en las manifestaciones, a pesar de que se pueden tocar. ¿Qué país queremos en dos terrenos, en el campo del desarrollo y cómo cuidamos ese país? Y eso es fundamental. Y hoy día estamos enfrentados a una situación coyuntural que es volver a una normalidad plena en el país. Normalidad que vamos a tener que llegar tarde o temprano, porque los países que viven convulsiones tan serias como las que vivió este país, terminan. Es una ley indudable que se cumple en todos los países, que cuando sufren situaciones de esas se llega a un final. Entonces el problema está en cuándo lo terminamos y cómo lo terminamos. Y eso yo creo que es la gran discusión que tenemos hoy día en el país. Pero para plantear esa discusión hay que saber en qué terreno nos estamos moviendo, y por eso que venía mi pregunta inicial de qué es lo que había sucedido en estas últimas semanas. ¿Qué habíamos tenido en este país? ¿Habíamos estado al límite del quebrantamiento de la legalidad? Para nada. El general Ballerino decía el otro día en una entrevista el día lunes que estábamos al borde del precipicio. Entonces yo quiero que definamos el terreno en que estamos viviendo los chilenos. Las definiciones de si estamos al borde del precipicio no, creo que son bastante relativas. Yo no me inclino tanto por eso, digamos, por definir en qué parte estamos. Aquí hay un problema, pero que tampoco lo veo yo tan grave como que se ha planteado. En el hecho estamos buscando hoy día una solución y hay un cambio importante en el país y se está discutiendo el tema. Ay, quisiera saber la opinión del senador, porque yo hacía alusión en las declaraciones del general Ballerino, ha habido otras declaraciones del general Alejandro González Amod, que también las ha hecho la revista Cosa, han opinado muchas personas. En este momento se discute, se analiza en la comisión del Senado la posibilidad de buscar una solución. Pero para buscar soluciones hay que saber qué estamos enfrentando. Entonces yo quisiera que usted nos dijera qué estamos viviendo, senador. Gloria, primero quiero agradecerle y creo que es muy importante que podamos conversar sobre estos temas tranquilos y que los chilenos vean, los que nos están viendo, las chilenas y chilenos, que entre un general y un senador de la Concertación se puede conversar y se puede conversar civilizadamente. Y que lo que nos anima es buscar de la manera más sólida el reencuentro de los chilenos, un reencuentro cívico-militar y una democracia más sólida. Yo creo que ese es el ánimo y lo que tenemos que ver es bajo qué bases podemos hacer las cosas para que sean ciertas y no construyamos cuestiones falsas o creamos falsas expectativas que después nos cuestan mucho porque las cosas se nos desarman. Yo pienso que la solidez institucional de Chile es alta y que nosotros no corremos riesgos a la inestabilidad política del país. Creo que estamos construyendo una democracia firme, que tenemos instituciones sólidas y por lo tanto, como consecuencia de eso, creo que nosotros no debiéramos atemorizarnos ni debiéramos actuar bajo el amedrentamiento, sino respecto a lo que creemos que hay que hacer y que tenemos que hacer las cosas de manera de respetar el Estado de Derecho, para que lo que hagamos ahora sea firme. Creo que ha habido una presión, a mi juicio, indebida de personas del ejército. Por ejemplo, como la manifestación de Punta Peuco. Pienso que el señor Contreras debe terminar en la cárcel. La ley es pareja para todos y tiene que cumplirse ese trámite que consideramos que todavía no se ha cumplido. Y pienso también que nosotros tenemos que evitar dilaciones, como las ha habido. Ahora, eso uno puede decir está como en el margen de la legalidad, es legal. Yo no me atrevería a decir que se ha roto la institucionalidad ni que se ha roto la legalidad, pero sí creo que estamos ante una situación de anormalidad y por eso estamos preocupados y estamos tratando de ir arreglando los problemas. La sensación, senador, que yo tengo personalmente es que de hecho se vivió una guerra simbólica, no una guerra de enfrentamiento formal con ejército y civilidad por otro lado, pero sí de hecho una guerra simbólica llena de gestos, llena de avances, retrocesos. Incluso lo que estamos viviendo hoy día para mí es una tregua, pero una tregua que no significa que la guerra haya tenido un desenlace, sino que solamente se ha dado una batalla que ha dejado colocadas las fuerzas en determinadas posiciones. Y mi planteamiento es que hay una equiparidad de fuerza. Y eso significa que los que ganaron han sido los militares. Evidentemente han logrado pasos en avance. Y frente a eso yo le preguntaría a usted, ¿no cree que ha habido un error de diagnóstico de parte del poder político
al darse cuenta un poco tarde de que había un problema mucho más profundo de lo que se pensaba en primera instancia, que los primeros pasos que se dieron llevaron fatalmente a agudizar la crisis y que luego había que retroceder y plantear lo que a lo mejor al comienzo se podría haber planteado? Yo no creo que haya guerra aquí, no creo que estemos Yo estoy hablando de guerra simbólica. Ni simbólica, ni de posiciones, ni de fuerzas, y no se puede, creo que también sería un error contraponer al ejército a la civilidad o al ejército a las instituciones. Creo que el ejército es parte de la institucionalidad de este país y tiene que respetar la institucionalidad, y creo que la ha respetado la institucionalidad. Ahora, cómo nos movemos hacia adelante depende de cómo valoramos lo que hicimos. Yo tengo la convicción de que con defectos, con dificultades, la Concertación ha hecho una buena conducción del proceso de reconciliación, sobre la base de verdad y de justicia, y que la Comisión Rettig fue un buen paso, importante, y que hemos ido calmando los ánimos, reduciendo odiosidades, estableciendo conversaciones. Creo que hemos avanzado mucho, pero este es un tema, el de los derechos humanos, que no se arregla con una varita mágica, y que aunque quisiéramos mandar 20 leyes de amnistía adicionales, no se arregla. Entonces tenemos que ir con la cabeza fría, serenamente, progresivamente dando soluciones. Ahora hay que dar un nuevo paso. Creo que el fallo sobre el caso Contreras y Espinosa es muy importante en este país, y podemos discutirlo después por qué. Y abre un nuevo curso de reflexión, que es el que estamos entrando. Ahora tenemos que buscar una nueva etapa. ¿En qué elementos basar esa nueva etapa? Creo que tiene dos principales. Uno, tenemos que ver cómo avanzamos en los juicios pendientes. Y dos, cómo normalizamos la relación cívico-militar de manera que haya una dependencia clara del ejército, de todas las Fuerzas Armadas, a la autoridad del presidente de la República. Eso va a ser parte de la agenda. El caso Contreras sin duda fue el detonante que permitió sacar, así como en los matrimonios, cuando hay un hecho que permite dar a conocer lo que pasa profundamente dentro, a lo mejor, de las parejas. Pero que hay una cosa que es fundamental. ¿Qué es lo que perseguimos nosotros? Es la paz de los chilenos, que ha sido alterada por una situación muy difícil que vivió el país, cuyas secuelas todavía las tenemos. Entonces tenemos que afianzar esa paz. Y la paz se logra a través de la justicia. El fin último de la justicia es el bien de la paz. Entonces, yo creo que aquí hay dos elementos. Y yo no, insisto en que yo no me quedo en el problema de los casos específicos. Aquí hay que buscar a través de la justicia la paz en el país. Y un segundo elemento que es sustancial, que nos juntemos a conversar tranquilamente qué fue lo que pasó en el país. Pero no fue lo que pasó el 11 de septiembre o lo que pasó en el periodo de la Unidad Popular o en el periodo previo, sino que qué ha pasado en la relación entre los civiles y los militares. Ese vacío que se ha creado en la seguridad del país. ¿Por qué se ha creado ese vacío? ¿Cuáles diría usted son las causas que hoy día a los militares los tienen preocupados? Pero es que separemos las cosas. Yo estoy hablando del tema general, sí. Gloria, ¿me entiendes? O sea, el problema de ahora lo puedo analizar, pero yo insisto en que veamos el problema en su conjunto. Aquí nosotros no vamos a tener estabilidad futura si no arreglamos el problema de fondo. Y el problema de fondo, como lo he sostenido, es que aquí la autoridad política tiene que asumir la responsabilidad de la seguridad nacional. Seguridad que ha sido asumida por el vacío que ha quedado en la gestión política por las Fuerzas Armadas. Entonces, ese fenómeno no sucede en las democracias. ¿Por qué son estables las democracias del mundo? Porque han logrado armonizar el desarrollo y la seguridad en un consenso muy grande de toda la ciudadanía, de los partidos políticos, etcétera, que participan responsablemente en todo el quehacer nacional. Y yo digo, si nosotros hubiésemos tenido esa conciencia, no habríamos tenido 11 de septiembre. General, porque habríamos sabido perfectamente bien que podíamos desembocar en lo que desembocamos en definitiva. Sin embargo, quedan 3 preguntas a lo menos sin una respuesta inmediata. Y vamos de una, no de sí, no, por eso le digo 3 para ir pudiendo dimensionarlo en el tiempo de la respuesta, junto con el senador Vitali. 1. El Ejército de Chile tiene ciertas misiones, y las Fuerzas Armadas ciertas misiones. ¿Usted me podría explicitar en 2 líneas la misión? Claro, son 3 misiones las que establecen, ¿no es cierto? La seguridad interna, la seguridad externa y garantes de la institucionalidad. Ya. Ahora, el problema es la tercera, vamos derechamente. Vamos derechamente. Y el problema de la primera, ¿por qué no? También. Y el problema no solamente la interna, la seguridad interna. La seguridad interna ha participado siempre las Fuerzas Armadas en el control del orden interno. Entonces, la relación que usted planteaba que no está resuelta es entre el mundo político, el mundo civil y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en su conjunto, ¿cuántos hombres son? No, si no hay problema de cuántos son. Pero, no tengo la cifra yo, no me atrevería a... ¿Son equivalentes al PPD o no?
Es un secreto de Estado, Nosotros así que no tenemos podría. unos 100.000 militantes, Eso debe no- andar un poquito más arriba. Eso no lo puedes decir. Pero cada uno de nuestros militantes es una cosa muy diferente. Claro. de las armas. Ya, segundo tema. A mí me parece que hemos asistido durante muchos años a una suerte de conversación hiperbólica y eufemística. Aquí nada se dice como se tiene que decir. Y traje este libro, Secretos para guardar, secretos para decir, que es un bestseller en Estados Unidos en este momento. Y yo me encuentro que nosotros tenemos mucho más secretos guardados que los que debiésemos decir como sociedad. Entonces, la relación que hay entre las Fuerzas Armadas me parece poco clara y la que hay de los políticos me parece poco clara, porque no se dicen los fines últimos que ustedes tienen que decir. Y yo como ciudadano de este país me encantaría preguntarles derechamente, senador, ¿qué espera usted que resuelvan, que hagan, que funcionen las Fuerzas Armadas? Después lo voy a preguntar al general. Bueno, el punto principal que nos va a sacar hacia adelante, voy a contestar inmediatamente esa pregunta, es que lo que hagan las Fuerzas Armadas no es una decisión que toman las Fuerzas Armadas, es una decisión del país y por lo tanto de las autoridades políticas del país. Yo creo que con el general Videla hemos conversado esto antes y coincido con él. Pero disculpe que me interrumpa, pero el general Videla dijo que habían 3 mandatos que estaban establecidos. Es cierto, establece Sí. claramente la Constitución. 3 misiones de mandato. Pero quiero precisar que desde el punto de vista político, a mi juicio, hay una deficiencia en la forma como en Chile hemos manejado esto durante mucho tiempo. Y quiero mencionar 2 deficiencias. Uno, que por ejemplo, la tarea de la defensa del territorio nacional, la seguridad exterior, no es una materia en que nos hayamos metido en serio como se meten los países desarrollados, que uno diga cuáles son las hipótesis de conflicto. Eso hay que Y ante arreglarlo. esa hipótesis de conflicto, qué tipo de Fuerzas Armadas quiero, cómo se manejan, qué capacidad tienen, qué capacidad operativa tienen, en fin. Eso no lo hemos hecho. Y lo otro que no hemos hecho es tener claro que no está en el interés del país y de nadie la politización de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en los años 20, a fines de los años 20, también se dijo las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular apoyaron una serie de cambios sociales en el gobierno durante el tiempo de Alessandri y el general Ibáñez después. Hoy se dice las Fuerzas Armadas están con la derecha. Nosotros tenemos que salir de eso. No queremos Fuerzas Armadas de derecha, tampoco Fuerzas Armadas de centro ni de izquierda, Fuerzas Armadas. Dicho eso, en mi concepción, la Constitución tiene un elemento que no compartimos en la concertación. No son las Fuerzas Armadas las garantes de la institucionalidad. Lo que garantiza la institucionalidad democrática son las instituciones democráticas y la participación de la gente. No le corresponde a ningún general, a ningún ejército decir, se salieron de la Constitución, intervengo. Entonces, ese es un punto que tenemos que modificar. En la Constitución actual existe la inamovilidad de los comandantes en jefe. Por ejemplo, en mi concepto no hay ningún país del mundo, ninguna democracia en la cual no sea el jefe del Estado, sea este el rey o el presidente de la República el que manda, y mandar significa remover o designar. Tercero, no debe existir un sistema en el cual un Consejo de Seguridad Nacional nombra senadores. Eso es absurdo, los militares no deben nombrar senadores, tampoco deben nombrar miembros del Tribunal Constitucional como ocurre hoy día, que nombra miembros del Tribunal Constitucional. Eso hay que cambiarlo, pero respecto de la seguridad interna ahora, que es el otro tema, también tenemos una diferencia, porque lo que pasó en el pasado, una percepción de una definición de seguridad nacional que desde el punto de vista de la concertación y de muchos chilenos provocó, por su interpretación o como fuera, violación de derechos humanos. Usted ha marcado 6 diferencias reales desde su punto de vista. General, le pido que usted... De 3 me suben a 6 las A seis. preguntas. No, me puedo seguir. son menos. No, es que yo creo que el problema esto es ese, yo insisto, todo lo que está planteando Sergio tiene una visión diferente si uno analiza el futuro del país en el problema. Yo estoy diciendo que nosotros estamos colocando la carreta delante de los bueyes, cuando estamos hablando de la inamovilidad de los comandantes en jefe, de las misiones que aparecen en la Constitución Política del Estado, de que el presidente de la República es el que manda y por tanto destituye o pone a un comandante en jefe. No, el presidente de la República conduce las Fuerzas Armadas. El sacarlo o ponerlo es un problema que se mira hoy día. Por eso le digo, esa es la visión que tenemos del momento, donde dice, lo importante es que lo saco, lo pongo, no como lo hace. Entonces, esta visión que tenemos del país hoy día es una visión estrecha, no estoy diciendo por lo que ha dicho Sergio, creo que el país está viviendo, está teniendo una visión estrecha sobre los problemas reales, porque está pegado en lo que sucedió hace poco tiempo atrás. Entonces, todos fuimos, la mayoría, ¿no es cierto?, de este país fue actor en una situación traumática muy crítica que vivió el país. Entonces, esa es nuestra visión
sobre ¿Sabe, todos general? los fenómenos. Yo, escuchándolos a los dos, me doy cuenta que quizás el país está quedando como al margen. Por una cosa muy simple, o sea, hemos seguido un caso que es el caso Letelier. El caso Letelier ha tenido un fallo y ha derivado en toda una situación de conflicto que se ha producido. ¿Por qué? Porque un general, un brigadier, en un momento dijeron que no querían ir a la cárcel, acataron un fallo, y eso generó una tensión porque tuvo cierto respaldo de los institutos armados, la actitud de este general y este brigadier. Sin embargo, lo que yo percibo hoy día de la conversación de ustedes, especialmente lo que ha dicho el senador Vitar, es que hay una cosa mucho más de fondo que se está planteando ahora en el debate, que es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas. El senador acaba de decir que ellos no coinciden con la visión tradicional de garantes de la institucionalidad que se le ha dado a las Fuerzas Armadas y que permitió la intervención en el año 73. No es que nunca decían la o que no Constitución, por primera concuerdan vez con dicen la ese... Constitución del 80. Ahora, otra cosa es que son un poder real y hay que ser tonto para no darse cuenta que un poder real es una sociedad, pero no estaba nunca puesto en la Constitución. Más Bueno, que pero ahora, de hecho esa hemos función tenido de garante de la 17 más 4 años, ya llevamos 20 y tantos años hablando de ese rol, o sea, ya podemos hablar de una actitud histórica, ¿no es cierto? Un periodo de la historia ya ha aceptado ese presupuesto. Y ahora entonces estamos planteándonos cuál debe ser ese rol de las Fuerzas Armadas, que yo creo que es un tema bastante profundo. Yo leía las declaraciones hace pocos días del general González Amod, que decía, en el país se aplicaba una doctrina errada, dice, que hace sinónimo de prescindencia política la abstinencia política. Y cuando usted decía, senador, el poder no deben tener poder político. De hecho, intervenir en decisiones importantes en el país, como están pidiendo las Fuerzas Armadas, incluso en la seguridad, yo creo que es hacer política. Entonces, esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el rol que se le va a asignar a las Fuerzas Armadas futuras y que la conversemos acá? Es un buen escenario. Sin duda. Pero aclaremos, estos temas son Sí. bien importantes. Yo estoy de acuerdo que no solo debemos vincular la relación cívico-militar al tema de los derechos humanos, que es muy importante hoy día, tenemos que irlo superando, pero es un problema mucho más de fondo. Tenemos que analizar bien qué papel cumplen, lo primero para nosotros, la seguridad externa del país. Eso es lo que yo veo. Ahora, yo estoy dispuesto a aprender más, a discutir más y saber más, pero nuestra primera percepción es seguridad externa. ¿Y qué queremos como chilenos? ¿Qué es lo que digo yo que quiero? Quiero una fuerza armada técnicamente bien preparadas para cumplir esa función. Donde entra la discusión es qué pasa ahora con las otras funciones, con la institucionalidad, con cómo funciona una democracia, qué papel cumplen hacia adentro. Entonces yo me atrevería a decir una segunda cosa, el orden interno se maneja a través de las instituciones democráticas con los instrumentos para el orden interno, que en este caso son carabineros, El problema, investigaciones. senador, es que los institutos armados han sido gobierno durante 16 años. Y de hecho siguen teniendo poder y se ha visto en estos días. Entonces, ¿qué país ¿cómo queremos? se les relega a solamente la seguridad externa? Y yo le preguntaría aquí al general. No, pero el seguridad ¿Eso es lo que quieren? Es que la seguridad interna está claramente establecida en la Constitución, son los estados de excepción. Los estados de excepción no los mandan las Fuerzas Armadas, los manda el poder político. Entonces, ¿cuál es la discusión? Pero toda la vida han controlado las Fuerzas Armadas y de orden, el orden interno. Cuando ha sido sobrepasado Carabineros, entraba las Fuerzas Armadas y tenemos la historia bastante larga. No solamente el problema de alteración del orden público y los terremotos, que son lo mismo. Y se decretan los estados de excepción y las Fuerzas Armadas asumen el control de las ciudades devastadas. Y las elecciones, ¿qué es lo que son? No hay un respaldo de las Fuerzas Armadas y Carabineros para que el país pueda ejercer plenitud sus funciones, sus derechos democráticos. En ese tema yo diría no Entonces, tenemos diferencias. por eso que Bueno, la diferencia está lo otro. La diferencia, yo insisto, es que está en correlación está bien del problema puesto así. recién pasado. El presidente Alessandri tuvo comandante en jefe al general Óscar Izurieta durante los 6 años de gobierno, sin necesidad de tener una ley que le dijera que tenía que tenerlo. Otros han tenido 3, 4 comandantes en jefe. Entonces, veníamos saliendo, hay una constitución que estableció un proceso hacia el futuro, yo vuelvo a insistir que hay que analizarlo. Yo no le hago el quite a discutir el tema, por ningún motivo, pero siempre que lo veremos en su globalidad y no pegado a los problemas inmediatos que tenemos. A ver, general, vamos a hacer, Hernán, perdona, una breve pausa. Yo creo que el tema se está poniendo muy interesante. Vamos a conversar en unos segundos más nuevamente con nuestros invitados. Para Karin Bradley, su mundo giraba en torno al ballet. Pero lo que vine a decirte es que te amo y que me voy a Nueva York a estudiar.
pero tuvo que tomar la más dura decisión. Cuando estás con ellos te absorben completamente. Para eso vine aquí. Lo que quiero es estar contigo, solo contigo. Sus dos grandes amores la arrastrarán a la más profunda crisis. Después de 1 o 2 semanas, el resto del mundo desaparece. Nada es real, más que la función. Se supone que esto duele. Espejos donde los sufrimientos no se reflejan. Este domingo a las 19:50 en la señal 3 de Universidad Católica de Chile Televisión. La pregunta es, ¿qué país queremos? Estamos con el general Ernesto Videla y con el senador Sergio Vitar. La verdad es que hemos estado discutiendo prácticamente sobre los deseos del mundo político representado en este momento por el senador Vitar, cómo ellos ven que debiesen las Fuerzas Armadas actuar en un futuro. El general Videla planteando lo que él entiende por los roles que ha asumido y ha servido el Ejército y las Fuerzas Armadas al país. Yo tenía una pregunta para el general, para retomar lo que había dicho Gloria anteriormente. General, no podemos sustraernos al hecho de que cuando se juntan los generales causa pánico. Yo me siento atemorizado. ¿Por qué debiese yo sentirme atemorizado cuando una parte de la sociedad, que yo no los veo ni siquiera sumisos al poder político o iguales al poder político, sino que son una institución importante para el país, para el desarrollo del país, ¿por qué debiese yo tener temor de las decisiones de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué debiese yo pensar mal que cuando van a Punta Peuco 1.500 personas lo están haciendo coordinadamente y me están vendiendo la idea de que se juntaron en un día bonito a cantar canciones de Silvio Rodríguez? ¿Por qué esa idea? ¿Por qué tengo yo que estar siempre dudando de lo que ustedes hacen? El país que yo quiero es justamente ese, que nadie se atemorice porque se están reuniendo los generales, como sucedió durante mucho tiempo. Pero para eso tenemos que sacar los problemas del medio. O sea, yo insisto en que las Fuerzas Armadas están siendo sometidas a un juego político peligroso. Y coincido con lo que dice el senador. Efectivamente, el debate sobre las Fuerzas Armadas está de Erika Magallanes, presente. Y todos los días hay los oficiales, suboficiales, los juguetos miran en los titulares que las Fuerzas Armadas están presentes. Y eso, a mi juicio, corre un riesgo muy importante para el país, que es el de politizarlas. Porque cuando empiezan a ver que hay determinado sector que está teniendo una actitud negativa frente a ella, según la visión que tengan personalmente, van a decir, esta gente no la quiero. Quien me defiende es el que va a estar conmigo. Y yo insisto en que las Fuerzas Armadas son del pueblo chileno, ni de izquierda ni de derecha, lo decía el otro día. La derecha quiso mandarlos a los cuarteles a los militares, ahora la izquierda quiere mandarlos a los cuarteles. Y lo peor que puede existir es que los militares estén en los cuarteles. Ahora, los militares tienen que estar incorporados al quehacer nacional. Y esa es la visión que hay que tenerla, pero sin los resquemores y las desconfianzas del presente. General, ¿le puedo hacer una pregunta bien directa? Porque usted decía el domingo, ahora lo he vuelto a decir, las Fuerzas Armadas están deliberando de norte a sur del país en estos días. Han estado deliberando, lo dijo en el Mercurio. No, deliberando no. Están abiertamente entrando en un debate político. En un debate político que eso es de deliberación. Es que las tienen a ellas en el debate político. Entrando en un debate político, lo cual es peligroso, decía usted y lo dice ahora también. Sin embargo, yo francamente estoy confundida. Porque en todas las declaraciones que ha habido en las últimas semanas se planteaba como hecho elemental el que se había desconocido los éxitos del gobierno militar y se estaba arrinconando las Fuerzas Armadas, llevando adelante juicios militares que los oficiales iban a tener que entrar a declarar con uniforme, pasar por los tribunales permanentemente, y por eso se estaba pidiendo la ley interpretativa de amnistía que sellaría y daría un manto de olvido a todo lo que había sucedido en el pasado. Sin embargo, ahora en este programa nos estamos encontrando con un elemento nuevo, que es que ya no están de acuerdo el elemento civil, como ha dicho Hernán, con el militar, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, lo cual lleva mucho más profunda quizás la crisis de la que hablábamos al comienzo, o la división, o esta separación de mundo. Porque francamente es llegar como al concho, al tope. Entonces yo quisiera preguntarle bien francamente, que nos dijera usted de nuevo, aquí ya se lo preguntó Hernán, yo se lo pregunto de nuevo, ¿cuál es ese rol, aparte del ser garante de la seguridad exterior de nuestro país? ¿Qué significa ser garante de la seguridad interior? A lo mejor para ustedes, puedo preguntárselo de otra manera.
La seguridad interior la acabo de plantear. O sea, hay estados de excepción que son decididos por la autoridad política. Lo que pasa es que la Constitución actual recoge lo que implícitamente estaba sucediendo en el país. Y yo me remito al más crítico, digamos, al que se cuestiona más, que es el de la garantía de la institucionalidad. Y la demostración está muy clara. En el periodo de Allende, el comandante en jefe fueron ministros. Fueron llamados ¿a qué? ¿Por qué los llamaron? Porque se pedía que las Fuerzas Armadas colaboraran en el mantenimiento de la institucionalidad. Es una realidad. Si está puesto o no está puesto en la Constitución, en el hecho, pues, en esa época no estaba puesto. Y en el hecho, lo asumieron. O sea, ¿ustedes quieren tener una opinión frente a los hechos relevantes del país? Lógico que tienen que participar las Fuerzas Armadas en el desarrollo, y eso lo dirige la autoridad política. Y esas son las instancias que tienen que crearse. O sea, cuando nosotros hablamos del Consejo de Seguridad, este Consejo de Seguridad lo miran todos como el enclave autoritario, como dicen, ¿no es cierto?, que quedó de la Constitución del gobierno anterior. El Consejo de Seguridad existe en todos los países desarrollados del mundo. Al presidente Reagan no le dijeron las Fuerzas Armadas que iban a tener un conflicto en el Golfo. Se lo dijo el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad es un ente político integrado también por personal de las Fuerzas Armadas. Senador, ¿qué piensa de todo lo que estamos conversando? El Consejo de Seguridad Nacional en Estados Unidos cumple un rol completamente distinto del chileno. Es un órgano asesor del presidente, no vota. En el caso nuestro, nosotros tenemos cosas que tenemos que cambiar. Por ejemplo, que el Consejo de Seguridad Nacional podría designar senadores. Eso es impensable. En Estados Unidos todos los senadores son elegidos. En Chile debe ser igual, fue siempre igual. El Consejo de Seguridad Nacional no designa como miembros al Tribunal Constitucional para que después un senador vaya a reclamar si acaso el pago del 10% del aumento de las pensiones tiene que pasar por ahí o no. Eso no corresponde, no es una función militar. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Ahora, dicho eso, el concepto básico para una democracia es que a mí me eligieron como senador, a otras personas le eligen como presidente. El pueblo elige sus autoridades. Y los chilenos todos le decimos al ejército, creamos un ejército y le decimos, usted general, usted va a hacer su carrera, puede llegar a general. Yo le doy la máxima confianza que puedo dar. Le voy a entregar todas las armas. Usted va a tener el monopolio de las armas para defenderme del exterior. Y también para obedecerme cuando yo necesite mantener el orden interno. A mí, autoridad política, elegida por los chilenos. Y usted tiene un compromiso de honor de que usa las armas al servicio de ese pueblo y subordinada a la autoridad política elegida por el país. Ese es el concepto de una democracia. Y yo deduzco lo que ha dicho el general Videla, lo mismo que cuando dice es la autoridad política la que va a resolver internamente, cuando la usa y en ese sentido responde a ella siendo el carabineros, investigaciones, los que mantienen el orden público como instrumento para la vida cotidiana. Ese es el concepto que nos estamos manejando. Y de esa manera tenemos que ordenarnos. Ahora, eso no quita que en Chile hemos tenido interrupciones en la vida democrática y la última ha sido brutal y ha durado 17 años. Y entonces no podemos mirar hacia el techo, tenemos que ver frente a este problema. Senador, pero también el poder político tiene ciertas obligaciones con nosotros que somos los que votamos por ustedes para que nos representen. Ahora, yo pienso que la clase política en general ha hecho un papelón en todo este proceso. Porque no puede a 13 millones de chilenos querer vendernos la idea que un puntapeucazo, un boinazo, un ejercicio de enlace son manifestaciones normales de cómo el ejército se relaciona con el poder político, que en definitiva es el que representa a los ciudadanos. Quiere decir que la comunicación ha sido de última categoría. Entonces yo me resisto a seguir pensando, por la inteligencia que Dios me ha dado, que será limitada, pero me alcanza para entender que estos actores están procediendo de mala forma. Y estamos llegando a límites para que la convivencia se hace insoportable. Por más que ustedes en este programa digan que tienen las mejores voluntades, la realidad es que el país percibe que hay ciertas obstrucciones que no se pueden limar. ¿Y por qué? Porque no se saca la verdad. Si el tema de los detenidos desaparecidos debe ser a lo mejor uno, pero yo creo que el ejército, aquí lo ha dicho el general, tiene otros problemas. Ellos quieren participar en la vida civil y usted dice no. No, yo no he dicho no. Usted dice, están bajo nuestra tutela. Está bien, yo creo que es buena la apreciación, pero quiero hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, esto no es que los políticos están aquí, la gente los eligió, no. Acá hay representantes elegidos por los chilenos y esta es una discusión de todos los chilenos. Están las encuestas, estamos discutiendo entre todos. Aquí no hay unos pocos que van a tomar decisiones. No, pero yo no lo puedo resolver el problema.
Está bien, pero... Usted es el encargado de resolverlo. Y que yo tampoco lo puedo resolver con la Constitución que tenemos y con el Ejército en la posición que toma a veces, que ni el presidente puede tomar decisiones. O sea, estamos... Entonces lo que dice Gloria Staley es muy atingente. Pero ninguno de nosotros dos está aquí porque estamos en una condición de normalidad, estaríamos hablando de otra cosa. Hay una situación de anormalidad. Hay una situación de anormalidad. Yo me alegro que lo diga, senador, porque como dice Hernán, esas cosas no se dicen muy abiertamente. Yo lo digo abiertamente, pero además digo con la misma apertura de que tenemos que tener responsabilidad y no podemos estarle echando leña a la hoguera. Yo no puedo llegar aquí, ningún dirigente político responsable, a decir aquí queda una crisis gigantesca. Nosotros tenemos que garantizarle dos cosas al país. Uno, que vamos a construir un Estado de Derecho sobre base de justicia y de la ley, y la ley es igual para todos. Y dos, tenemos que construirlo también sobre la base de la tranquilidad para la ciudadanía. Y tenemos que hacerlo en una relación cívico-militar moderna e inteligente. Y en ese sentido, los militares, claro que juegan un papel en la sociedad. ¿Cómo voy a decir yo que no pueden jugar ninguno? Sería absurdo. Juegan un papel y muy importante. No solo en la defensa, en el campo económico-social, en el campo tecnológico. Y también es una parte del poder del Estado y por lo tanto tiene una presencia importante que hay que considerar en un conjunto de decisiones de política interna y externa. Para eso se usan los mecanismos correspondientes. Lo que yo estoy señalando es que la autoridad es la autoridad Senador, política. en este momento en el Senado se discute o al menos se analiza la posibilidad de poder entrar en algún diálogo, ¿no es cierto? Y el senador Valdés está haciendo de cabeza este diálogo. Como usted, senador, yo quisiera preguntarle, porque usted ha aludido a la palabra responsabilidad. Alejandro Foxley decía que en política había que combinar las éticas, ¿no es cierto? La ética, los principios, la verdad, etcétera, con la responsabilidad, lo mismo que usted ha usado. Sin embargo, había una conferencia de prensa de los socialistas en el día de ayer donde se ha dicho que no hay más concesiones, que no están dispuestos este sector a hacer más concesiones y que el tema tiene que estar relegado y seguir relegado a los tribunales, que hagan la interpretación de la ley de amnistía. Prácticamente esa declaración vuelve a poner el tema nuevamente en una hibernación, o sea, no se puede seguir avanzando si no hay posibilidades de a lo mejor dialogar en torno a una ley de interpretación a la ley de amnistía o dar otra salida al tema. ¿Cómo ve usted, que es parte del sector socialista o el sector izquierda, aunque es PPD, esta cerrazón que se está notando en ciertos sectores políticos? Yo quisiera hablar más como senador y como miembro de la Concertación. No me corresponde a mí interpretar, no sé lo que ha dicho el presidente del Partido Socialista. Yo no me tampoco corresponde. eres vocero como yo. No soy vocero. Vocero de sí mismo. No, pero creo que expreso el sentimiento general de la Concertación en el sentido siguiente. Nosotros queremos ahora avanzar de la siguiente manera. Hemos dado un paso muy importante, que es decir, hay los problemas pendientes, pero queremos abordar la totalidad, mirar el problema en su conjunto. Y esto tiene una dimensión de derechos humanos, tiene una dimensión político-institucional, que es lo que estábamos discutiendo recién sobre la Constitución, y tiene otra dimensión que no hemos visto aquí, que son, en general, el concepto de seguridad en la estrategia de desarrollo de este país. Hemos discutido muy poco. Tomemos los dos primeros. Lo que hemos dicho ahora, vamos a conversar la Concertación con el gobierno para la elaboración de una agenda más amplia para dar cuenta de los principales problemas de la transición y de la reconciliación. Y vamos a pedirle al gobierno, y lo que se está haciendo en estas horas, mientras estamos conversando, el gobierno está considerando de elaborar un marco que pueda ser sometido al Parlamento. Ahora, dentro de eso tenemos ciertos límites, y también en una conversación como esta es bueno decirlo. ¿Cuáles son los límites? Eso sería un interesante primer problema saber. para nosotros absolutamente indispensable por la tranquilidad del país y de la paz de las familias, que tenemos que hacer todo lo humanamente posible para saber dónde están los restos de los desaparecidos, de los muertos, para que sus familias se queden tranquilas. Más me atrevería a decir yo en este programa. Yo estoy dispuesto personalmente a que las cosas no lleguen al punto de la investigación de saber quién apretó el gatillo y quién los mató. Pero sí creo que es una necesidad, y ese es un límite, que sepamos cómo ocurrieron las cosas y dónde están los cuerpos. Los tiraron al mar, los tiraron al mar. Pero lo que no puede ocurrir para una sociedad para que esté sana es lo de Eduardo Paredes, que es asesinado, y las evidencias son hasta de sopletes, de 30 balazos, o sea, cuestiones bastante anormales. Aparece en un patio 29, fue sacado de La Moneda al 73, la familia espera 22 años, al 73 al 95, tiene que venir de Suecia para enterrar sus huesos. ¿Qué es lo que quisiera? Primero, aclarar dónde están, darle tranquilidad a las familias e ir cerrando de esa manera la herida. Primer límite. Segundo límite. Nosotros necesitamos que en materia de
los aspectos institucionales, abordemos también el tema del ordenamiento definitivo. Los ritmos no sé cómo serán, pero que abordemos el tema del ordenamiento definitivo institucional, de que el presidente mande y mande. Y otro aspecto muy importante es la ley de amnistía. La ley de amnistía cubre el periodo 73-78. Los últimos cambios a esa ley de amnistía se hicieron 3 meses antes que asumiera el presidente Elwin. 3 meses antes, o sea, se emitió el 78 y el propio general Pinochet, en diciembre del 89, le hizo 2 cambios adicionales. Ahora, eso está en poder de la justicia. La posición nuestra es la siguiente, que la justicia interprete, tiene todos los elementos constitucionales, pero no nos pidan a nosotros que vayamos a ser más restrictivos que el propio general Pinochet hizo la ley de amnistía, cuando desde el punto de vista nuestro, y lo dijimos así como concertación, consideramos que es ilegítimo que alguien que comete violaciones se autoamnistíe como ocurrió sin pasar por ningún parlamento. Bueno, usted ha sido muy sincero, senador. Yo quisiera ahora que aquí el general Videla muy sinceramente también nos dijera cuáles son los límites que tiene el mundo militar para llegar a un acuerdo. Yo no estoy en condiciones de colocar los límites del planteamiento de las Fuerzas Armadas, porque no los conozco, eso corresponde a los altos mandos. Pero lo que sí, personalmente planteo es que se mantengan lo que se ha llamado los elementos implícitos que tuvo esta transición pactada. Cuando hablo de la ley de amnistía, yo lo único que digo es que se aplique la ley de amnistía como correspondía en su sentido original, que por lo demás el fondo que tiene la amnistía es eso, es el olvido. Y lo reconoce el propio presidente Elwin. Este país efectivamente, tú colocas un caso, sí hubo muchos casos, no solamente el de Paredes, hubo muchos casos porque fue un proceso muy doloroso. Todos de alguna manera sufrimos lo que pasó. La familia chilena estaba dividida. Esa fue la realidad, o sea, asumamos que hubo un proceso, una situación muy traumática para el país. Entonces hay que buscar la forma de encontrar la paz, eso es lo que yo insisto. Entonces cuando me dicen, estas son las limitaciones que yo tengo, yo no me coloco ninguna limitación en una negociación. Tengo un esquema general, pero lo peor es empezar a decir, yo no me muevo de este punto, porque suele suceder que después tiene que moverse de ese punto. Pero usted aceptaría, entonces, general, yo lo voy a hacer bien concreto, ¿usted aceptaría terminar con los senadores designados, por ejemplo? A mí me es indiferente dependiendo del futuro que queremos establecer. Yo lo que creo que a nosotros nos falta, decía Sergio, lo que nos falta es un marco. Lo que nos falta es un marco, pero nos falta otra cosa que es más importante. ¿Hacia dónde vamos? Y eso es lo que hoy día no se sabe. Cuando hablamos del problema de derechos humanos, estamos aplicando la ley de amnistía, estamos viendo el caso A, B o C, pero no tenemos como país un esquema para decir ¿quién debe dar ese marco? ¿Quién lo debe definir? ¿Los sectores políticos? Los sectores políticos son los que tienen que definir eso. Bueno, obviamente que tiene que... Yo quería preguntarle lo que dice Gloria. Si usted ha estado durante mucho rato diciendo que tiene que ser en conjunto el tema... No, pero por favor, es que yo lo que digo es que hay un nivel donde tienen que definirlo los políticos, que es el nivel de la seguridad nacional. Yo he sido muy... y el problema del desarrollo, obviamente, que también participan las Fuerzas Armadas, sino cómo. Sí, es que yo he sido muy duro preguntándole al senador Vital... ¿Quieres ser duro conmigo? No, es que quiero aplicar por lo menos la ley de las compensaciones por lo siguiente, porque yo creo que el senador Vital dio testimonio en su libro Isla 10 de lo que él pasó en la isla Dawson. Sí. Él, yo creo que ha sido un hombre que ha dado muestras de una flexibilidad enorme para poder perdonar, para poder olvidar ciertos errores. Pero hay una premisa que yo no la puedo dejar pasar tan rápidamente, porque el olvido no existe. O sea, las leyes, si parten de la idea de que el olvido existe, están mal. ¿Cómo una persona va a olvidar que perdió un ser querido? Eso no puede ser. Es un nuevo eufemismo de nuestra política, es un nuevo eufemismo de nuestro lenguaje. Y ustedes, como militares, tampoco quieren hacerse cargo de que hubo desaparecido. Pero, entonces, mi pregunta general, concreta, ¿usted está dispuesto a reconocer, ya que Gloria decía si está dispuesto a permitir que se fueran los senadores designados, ¿está dispuesto a reconocer que hubo excesos y que hubo ciertas ramas de la defensa nacional radicadas en algún organismo que cometió exceso? Pero si todos cometimos exceso. No, pero la pregunta es, pero por favor, cuando estoy diciendo todo, me estoy incluyendo. Pero lógico, si un proceso como el que estábamos viviendo iba a derivar una cosa traumática, lo que estoy diciendo. Y cuando la justicia declara que hay ciertas personas que cometieron exceso, ustedes salen en defensa de esas personas. Pero cuando hablamos de olvido, estamos hablando del olvido jurídico. Eso significa la amnistía. El olvido, cada uno va a poder olvidar, nadie se le puede obligar a olvidar o a perdonar. Y a eso hay que darle tiempo. Eso no se soluciona de otra manera. Ahora, si tienen una solución mejor, que la planteen. Yo no veo otra.
Hernán, yo siento que en esta conversación que hemos tenido esta tarde tan franca, en realidad hay que decirlo, y tan profunda, yo creo que me preocupa un hecho. Siento que el país, todas estas señales que han venido produciéndose en las últimas semanas, de alguna manera nos perjudican. El modelo chileno, que ha sido tan exitoso, está teniendo algunos corcoveos, y lo hemos visto a través de la prensa internacional y a través de una serie de manifestaciones. Me parece que la solución no va a ser rápida, y creo que los temas son muy profundos. Sin embargo, yo les haría una pregunta a los dos, antes de terminar, que es, ¿de qué manera la ciudadanía puede tener una voz en tomar una decisión tan importante como es, por ejemplo, decidir cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas hacia adelante, o cómo se van a relacionar el poder civil y el poder militar hacia las futuras generaciones? ¿No cabe el plebiscito aquí en esta discusión? Bueno, yo propuse, Gloria, y ayer introduje en el Senado una moción de reforma constitucional para establecer lo que en Chile no existe, que es una idea del plebiscito consultivo o consulta popular, que no existe en nuestra legislación salvo en condiciones muy limitadas, pero existe en Europa. Por ejemplo, cuando España entró a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, hubo plebiscito. Cuando se discutió el divorcio en Italia, hubo una opinión de plebiscito. Cuando varios países de la Comunidad Europea entraron a la Comunidad Europea, hubo plebiscito. Lo usó Uruguay, el referéndum también. El referéndum de Uruguay. Argentina. Yo considero que en un momento determinado, en una materia, como usted decía, que es tan importante, si esto no es que no lo hagamos a la carrera, no se puede hacer a la carrera, porque uno no puede resolver con una aspirina un problema de esta magnitud. Tiene que ser sereno y avanzar en la dirección, con el timón firme, pero sin creer de que con más leyes de amnistía o con cosas jurídicas simples puede resolver el problema. Tiene que haber entendimiento. El plebiscito puede ser en un momento determinado un referéndum sobre una fórmula estudiada en que los chilenos se pronuncien. Yo creo que es algo digno de ser considerado y yo he puesto a disposición del Congreso esta posibilidad. ¿Y el general Videla concuerda con esta posibilidad de recurrir a la votación popular? Yo no descarto ninguna alternativa. Creo que el plebiscito tiene el riesgo de abrir una confrontación muy profunda entre los chilenos, y vamos a volver al pasado. Entonces esa discusión en la que me temo puede ser contraproducente. A lo mejor vamos a tener que votar sobre la posibilidad de votar. No, yo creo que las autoridades políticas del país pueden enfrentar el problema, está dentro de las atribuciones el poder enfrentar el problema, pero insisto, buscando la paz definitiva entre todos los chilenos. La gente que sufrió, yo no le puedo decir que olvide. Yo reconozco en Sergio que lo pasó muy mal y ha tenido la altura de poder sobrellevar ese dolor y ese peso, y ojalá que todos lo pudieran hacer, pero no se le puede exigir a la persona que perdió un hijo, ¿cómo le va a pedir yo que perdone? Es un problema de él, de esa persona. Y yo un aspecto que creo que sería bueno decirlo, el problema de la gente que no se sabe dónde está, el que supo la conciencia lo va a llevar a decirlo. Las leyes han sido imposibles que hayan podido determinar dónde están, pero creo que la conciencia de las personas cuando cometen exceso se libera solamente revelando su situación. Ojalá así sea, general, porque creo que sería el camino o el inicio de la paz en el país. Hernán, yo creo que estamos fascinados con este tema, conversando, podríamos seguir mucho más, pero el tiempo se nos acaba. No, yo me congratulo de haber participado con invitados tan nobles en la discusión y tan profundo en el análisis, así que, general, muchas gracias en nombre de Gloria y mío. Senador, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mañana quedan invitados para un programa ad hoc. Raúl Matas va a hablar del mes del corazón. Este ha sido un programa del mes del corazón, y además del Día del Niño con Marina Navasala. Así que quedan siempre invitados a este programa en su casa, Canal 13. Por su atención, muchísimas gracias.